cómo comunicarnos mejor. Alguien me mandó un chiste, es bastante malo, pero se lo voy a leer porque está buenísimo. Bueno, a mí me pareció que tenía algo interesante. ¿Cómo es que los hombres y las mujeres nos comunicamos diferente? Fíjate lo que dice. Es el diario de una mujer y de su esposo el mismo día. Algo pasó ese día. Y entonces ve cómo lo interpreta ella. Hoy encontré a mi esposo callado. Quizá estaba enojado porque me fui toda la tarde de compras. Le preparé de cenar y continuó comportándose de manera extraña. Estaba como ausente. Le pregunté varias veces si se sentía bien y él solo movió la cabeza afirmativamente. Pero yo sé que me oculta algo. Me senté a su lado con cariño y él se limitó a pasarme el brazo por los hombros, pero siguió con la vista perdida. Tal vez está pensando en divorciarse de mí. Me fui a la cama toda deprimida. Él me alcanzó. Cuando lo acaricié, correspondió. Entonces hicimos el amor. Pero él seguía muy distraído. Después escribió algunas cosas y se quedó dormido. Yo no sé qué hacer. Estoy casi segura de que tiene una amante. Ese es el diario de ella. Ahora, el mismo día, esa noche escribió él algo. Su diario, el diario de él, solamente tiene 3 frases. Hoy perdió alianza. Ni modo. Pero al menos tuve mi chiquitingo. O sea que cada quien tiene su forma de expresarse, ¿no? Tú y yo somos lo que pensamos, pero también somos lo que comunicamos. ¿Y cómo lo comunicamos? Si tú no sabes escribir, no sabes hablar, no sabes comunicarte o lo haces mal, ocurre como en esta pareja, ¿no? Simplemente pues están divorciando y no saben ni por qué. Y cada uno tiene su propia historia. Yo tengo un amigo muy querido que se llama Manolo. Él y yo estudiamos en la primaria, en la secundaria, juntos. Y parte del bachillerato. Un amigo muy querido, falleció su mamá cuando estaba en el bachillerato. Estuvimos juntos en esa época en donde él se tuvo que levantar de una terrible depresión. Finalmente, nos casamos, obviamente cada quien con su esposa. Cada quien se casó con su esposa, con su mujer. Y tuvimos una buena relación de amistad las parejas. Nos reuníamos una vez al mes por lo menos a cenar y platicábamos, éramos parejas muy afines, teníamos conversaciones muy íntimas, una relación hermosa, una buena amistad. Él es escritor también, estábamos haciendo negocios juntos y un día, era un sábado, recuerdo que nos invitaron a comer a su casa. Había que atravesar toda la Ciudad de México. Entonces atravesé la Ciudad de México. Nosotros vivimos en el norte, él vivía en el sur, casi 2 horas de camino en el tráfico. Cuando llegamos a su casa estábamos cansados del tráfico, aburridos, pero bueno, con el deseo de ver a nuestros amigos. Ya teníamos a nuestros primeros hijos chiquitos, mi esposa y yo. Ellos también tenían 2 hijos. Cuando llegamos a su casa, ellos no estaban. Y el policía nos dijo, ¿a quién buscan? A Manolo y a Pati. No, pues no, salieron y dijeron que tenían algo muy importante y que si alguien los buscaba, que los sentían mucho, pero que no podían estar aquí. Y entonces mi esposa y yo nos sentimos ofendidos. ¿Cómo es posible que se porten de esa manera? ¿Ya te diste cuenta? Como que ahora se están volviendo muy presumidos. ¿Te das cuenta? Desde que tienen mejor auto que nosotros, desde que viven en una casa un poquito mejor que la nuestra, se están volviendo unos presumidos, unos groseros. Mi esposa había preparado un pastel, lo traíamos en la cajuela, yo llevaba un regalito para sus hijos. Acabamos en un restaurante de comida rápida, furiosos, frustrados, hablando mal de nuestros amigos, enojado con ellos. Regresamos a la casa, yo esperaba que mi amigo me hablara para aclarar las cosas y él nunca me llamó, nunca. Pasaron como 3 meses y hicimos una reunión en la casa porque había una fiesta de uno de mis hijos. Le mandé una invitación y él no fue. Luego él me mandó una invitación para un bautizo de otro de sus hijos y yo no fui.
primero que me aclare por qué nos dejaron plantados. Al final pasaron 10 años, no nos volvimos a ver. Y él encontró en mi Facebook mis datos y me mandó un correo. Y me dijo, oye, ¿qué pasó con nuestra amistad? ¿Por qué no nos reunimos otra vez? ¿Por qué no, como aquellas ocasiones donde platicábamos como parejas? ¿Qué fue lo que sucedió? Me gustaría volverme a reunir contigo. ¿Qué has hecho? ¿Qué ha sido de tu vida? Y yo le escribí un email diciéndole, a mí también me gustaría volverte a ver. Pero antes me tienes que explicar por qué hace 10 años, cuando fuimos a tu casa, tú no estabas en esa reunión en que nos invitaste. Y le expliqué todo por el email. Él me contestó otro email que decía, a ver, así como me lo platicas, hace 10 años nosotros fuimos a tu casa y estuvimos tocando y no había ningún policía que nos abriera. Mi esposa llevaba un pastel en la cajuela del auto, yo llevaba unos regalos, acabamos en un restaurante de comida rápida, estábamos curiosos y yo esperé que tú me hablaras para aclarar las cosas y nunca lo hiciste. ¿Cómo? Mi esposa decía, ¿quién se puso de acuerdo en esa cita? A lo mejor los hombres que siempre tenemos la cabeza al revés, ni siquiera sabían en dónde era la cita, nos cruzamos en el camino, pero desperdiciamos 10 años. Ya no, nada volvió a ser igual. No pudimos hacer esos negocios que teníamos juntos. Había muchas cosas que se perdieron en ese tiempo. Y todo fue porque nadie tuvo la calidad para comunicarse bien. Y esto pasa en todos los aspectos de la vida. A ver, escuchen. Las palabras escritas o habladas no son más que un intento de traducir los pensamientos de alguien. Es un códice. Pero la gente no siempre te dice las cosas de forma clara. Debe contestar al mensaje que hay escondido detrás de las palabras. Las palabras no siempre son claras. Tus palabras deben ser claras. Tú debes aprender a decir lo que piensas, lo que sientes con claridad. Pero la gente que te habla no siempre lo hace. Para podernos comunicar hay que traspasar esas fronteras y llegar al ser humano que está ahí encerrado, ahí escondido. Y un ejemplo bobo, me acabo de acordar. Cuando mi hijo cumplió 5 años de edad, 4 años de edad, yo me vestí de Bob Esponja. Me pusieron una botarga, me consiguieron una botarga que era chiquita, era como para un adolescente, para un niño. Y entonces me metí en la botarga, en un disfraz, y salí en la fiesta vestido de Bob Esponja. Pero tenía un acrílico, la botarga, y se empañó. Y entonces yo no podía ver, y tampoco podía respirar, me empecé a ahogar. Y entonces traté de quitarme la cosa esa y se me atoró el cierre. Y yo estaba en una crisis, sentí claustrofobia, me estaba ahogando. Y salí en la fiesta y yo decía, ¡qué la porquería! Y todos, ¡Bob Esponja! O sea, realmente estaban todos felices y yo me estaba ahogando. Y esto pasa con mucha frecuencia, las personas adentro tienen un problema y están dando señales. Y tú saludas a la persona y no te das cuenta del problema que tiene. Vale la pena nuestra relación y esto se consigue con la forma de hablar y de explicar. Yo tenía un perro, mastín, que enfermó y el veterinario nos mandó darle, fíjate qué locura, en aquel entonces, una cucharada de medicina que sabía horrible. Entonces, para darle la cucharada de medicina al perro, teníamos mis hermanos y yo que agarrarlo entre los 4, atarlo, o sea, meterle ahí unas sogas y meterlo así en la cabeza y darle la cucharada, y el perro se revolvía y lanzaba mordidas y varias veces nos mordió y ¡pum!, le dábamos la cucharada. Hasta que un día, en la lucha con el perro, yo estaba ahí con la cuchara, se me cayó la cuchara. Y entonces el perro seguía luchando y lo soltamos. Dio la vuelta a la habitación varias veces y regresó y lamió la cuchara. Entonces, ¿cómo? Al perro le gustaba la medicina, lo que no le gustaba era la forma de dársela. Pues claro, porque lo agarras y lo aprietas, lo tomas y tú, cállate, toma tu cucharada. Pues claro que no le gustaba.
A tus hijos les gusta la medicina. Muchas veces tú das un consejo, pones una regla y las reglas en la familia son barandales de seguridad. Y las personas necesitamos seguridad. Y está bien tener reglas. Y no hay nada mejor que a tus hijos les hables claro. Mamá, papá, ¿qué quieres de mí? O sea, háblame claro. ¿Quieres que meta gol? Pues enséñame la portería. O sea, ¿para dónde tengo que? Porque te enojas por todo, pero no me dices qué quieres. Entonces, poner reglas claras. A ellos les gusta la medicina, ¿no les gusta? La forma de dárselas. Eso es el problema. Escuchen, la forma de escuchar y de explicar determina la confianza que se logra con las demás personas. Mi madre tenía una gran identidad con nosotros. Yo era el mayor de 4, bueno, sigo siendo obviamente, el mayor de 4 hermanos. Y era el más travieso. Yo organizaba siempre, travesura y media cada vez que salíamos los domingos. Y entonces mi madre, que hizo una fórmula, decía plan A. Plan A significa que puedes, cuando llegamos a un lugar, ¿qué hacemos? Plan A. Significa que puedes correr, subirte a los árboles, meterte al río, enlodarte, jugar en lo que quieras. Libertad total. Okay. Plan A era lo mejor. Cuando llegamos a algún lugar decía plan B, significaba tienes que juega, pero compórtate en los límites de este cuadro, de este terrenito, de este cuarto, y no te salgas de aquí. Plan B, juega, pero educadamente, no hagas mucho ruido. Plan B. Y plan C era, no te lo puedo explicar en este momento, pero obedéceme, punto. Eso era el plan C. Y teníamos tal comunicación y tal confianza entre nosotros que le preguntábamos, ¿qué? ¿Plan B? ¿Plan C? Bueno, te mantenías, ¿no? Me acuerdo que un día estábamos jugando voleibol, unos amigos y unos primos y yo, era un adolescente. Yo, no sé, tendría unos 18 años de edad, y mi mamá llegó, yo era el capitán del equipo, estábamos jugando y estábamos ganando el partido, y mi mamá llegó con una lista de cosas que yo tenía que ir a comprar a la tienda, y me dijo, hijo, necesito que vayas a comprar todo esto a la tienda en este momento. Y yo decía, mamá, pero a este lado estamos ganando, quítate por favor, que me toca sacar. Carlos, plan C. No me digas, ¿de verdad? Sí, plan C, así que muévete. Bueno, ya me voy. ¿Cómo que te vas? No te puedes ir. Me tengo que ir. ¿Por qué? No sé, pero me tengo que ir. Ok. Eso era el plan C, pero esto era recíproco, porque había tal confianza entre nosotros que yo sabía que ella me iba a explicar después por qué, cuál era su emergencia, y que yo no le podía fallar. Eso se llama tenerle miedo a alguien, pero no miedo porque te va a golpear ni te va a lastimar. Miedo a perder la hermosa relación que nos une. Era recíproco, porque alguna vez me acuerdo, mi papá invitó a una cena. Recuerdo que eran muchos hombres ahí de la empresa que estaban en la sala y en el comedor, y un tipo feo, panzón, peludo, estaba haciéndole insinuaciones morbosas a mi hermanita Pilar, y la tenía como acorralada. Y entonces yo fui con mi papá y le dije, oye papá, pues no, estoy ocupado. Así, y no me escuchó. Y fui con mi mamá, y mi mamá me acuerdo que estaba sacando algo del horno, así con un trapo, y lo estaba poniendo en la mesa. Y digo, mamá, necesito hablar contigo. Y me dijo, hijo, estoy muy ocupado, tengo que servir a toda la... Mamá, plan C. Entonces, ok, apagó el horno, guardó las cosas. ¿Qué pasa? Pasa esto y esto y esto. Entonces mi mamá se pudo mover y sacar a mi hermanita del problema en el que se estaba. En este momento quiero que seamos muy sinceros. Si alguien te ha lastimado a ti, es muy posible que tú te hayas vuelto también una persona que lastima a otras. Tal vez ni cuenta te das. Has lastimado a tus hijos, has lastimado a tu pareja, has lastimado a tus amigos, has lastimado a compañeros con las palabras. Has perpetrado ese abuso emocional. Y tú crees que no es grave. No es tan grave, pero sí lo es.